Hola, el tema de hoy es sistema de gestión de base de datos. El temario es el que sigue en esta presentación. ¿Qué es una base de datos? Una base de datos es un almacén o conjunto de datos que nos permite guardar grandes cantidades de información de forma ordenada u organizada para que luego las podamos encontrar y utilizarlo fácilmente. Ejemplos: un directorio, una agenda, un pequeño negocio donde se puede adquirir productos o vender. Los datos podrían estar en registros. Una biblioteca mantiene listas de los libros que posee y de los usuarios que tiene. Una clínica tiene referencias de sus pacientes y médicos. Una empresa tiene datos de sus productos, ventas y empleados. Pero una base de datos siempre permite organizar los datos de manera que sea sencillo extraer cualquier información de los mismos. Ahora, debemos de tomar en cuenta qué es un dato y qué es una información. Un dato viene a ser la unidad mínima de la información y la información un conjunto de datos. ¿Cuáles son las características más resaltantes de una base de datos? Son la dependencia lógica y física de los datos. Redundancia mínima es que no se deben repetir los datos en una base de datos. Acceso concurrente por parte de múltiples usuarios. Técnicas de los datos. Consultas complejas y optimizadas. Seguridad de acceso. Auditoría. Respaldo y recuperación. Acceso a través del lenguaje de programación estándar, como puede ser un lenguaje de programación de alto nivel, como Visual Studio, Visual Delphi, Java, etc. Coherencia en los resultados y establece una eficiencia de los datos. ¿Cuáles son las ventajas de una base de datos? Control sobre la redundancia de datos, consistencia de los datos, permite compartir los datos, existe un mantenimiento estándar para una base de datos. Mejora la integridad de los datos, mejora la seguridad, la accesibilidad de los datos, la productividad y el mantenimiento. Tiene aumento en la concurrencia y mejora en los servicios de copia de seguridad, es decir, se generan backups. Pero ¿cuál es la desventaja de la base de datos? La complejidad, los costos de equipamiento adicional vulnerable a fallos. ¿Cómo es una arquitectura de base de datos? Se debe de tener en cuenta un esquema externo que viene a ser la vista del usuario en la parte aplicativa. Se tiene que tener en cuenta el esquema conceptual, ¿no? Que viene a ser el esquema global, ¿no? Donde nosotros tenemos los requerimientos conceptuales, ¿no? Y para lo cual estamos apuntando querer realizar una aplicación. Luego se tiene el esquema interno, ¿no? Que viene a ser el almacenamiento físico. ¿Sí? Ahí estamos detallando los sistemas de gestión de base de datos o los DBA. Estructura del modelo de datos. Puede ser jerárquico, en red y relacional. Modelo jerárquico. Se basa en una estructura de árbol, ¿no? Es un esquema que tiene ocurrencias, ¿no? Y que muchas veces se plantean muchos problemas a partir de este modelo jerárquico. También se tiene el modelo en red. Es una estructura en red. Su modelo físico se basa en punteros y listas encadenadas. Y el último modelo y más utilizado hasta en la actualidad viene a ser el modelo relacional, ¿no?
un modelo en el cual la base de datos consta de tablas. Estas tablas tienen características propias como atributos, tuplas, cardinalidad, grado, dominio, ¿no? Y también estas tablas poseen datos que tienen claves, clave primaria, foránea, de integridad, ¿no? Que me permiten compartir la entidad y la referencia. Podemos observar acá en la imagen un modelo relacional. Los sistemas de gestión de base de datos. En esta imagen claramente podemos entender qué es un sistema de gestión de base de datos, ¿no? Tenemos un servidor, un host, ¿sí? Donde nosotros vamos a almacenar los datos en su disco físico, ¿no? Y luego se tiene un sistema de gestión de base de datos, ¿no? Que va a ser el intermediario entre el hardware, donde se encuentran los datos almacenados, y está entre el usuario, ¿no? El usuario que pide una petición al gestor de base de datos sobre una consulta debida hacia la base de datos. Pero ¿cómo funciona una base de datos? ¿No? Entonces, hemos descrito anteriormente el concepto y las funciones las cuales puede tener un sistema de gestión de base de datos, ¿no? Con una base de datos, ¿no? Ahora, las bases de datos trabajan con un lenguaje estructurado de consultas, el SQL. El SQL justamente se basa en estas siglas lógicas, ¿no? En la administración de lógica de los datos y la administración lógica de los datos dinámicos, ¿no? Y tenemos también que tiene que ver mucho esto con los diccionarios de datos, o el diccionario de datos, que viene a ser el conjunto de los datos utilizados en el sistema. Tener en cuenta también que siempre va a existir un administrador con sus funciones establecidas que va a permitir controlar y verificar ese sistema de gestión de base de datos, ¿no? Acá tenemos un servidor, ¿no? Que accede mediante un software, que este es el sistema de gestión de base de datos, ¿sí? A los datos que están de forma física, ¿no? El servidor interactúa con la nube y la nube interactúa con los diferentes clientes en diferentes puntos, ¿no? Remotamente. Sistema de gestión de base de datos comerciales. Actualmente lideran los siguientes sistemas de gestión de base de datos: MySQL, ¿no? Ahí está Oracle, está el SQL, y hay muchas otras más, ¿no? Como Advantage, Database, DBase, FileMaker, FoxPro, GBase, IBM DB, Universal Database, IBM Informix, Interbase de CodeGear, filial de Borland, Magic, Microsoft Access, hemos mencionado Microsoft SQL Server, que es uno de los más conocidos, Nexus, Open Access, Oracle, Paradox, Pervasive SQL, Progress, Sybase, Sybase ASM, Sybase EQ, Windows Base, IBM IMS, base de datos jerárquico, CA IDMS. Tenemos que tener en cuenta la adquisición, ¿no? Porque si vamos a adquirir en la empresa, ¿no? un sistema de gestión de base de datos, entonces probablemente esta base de datos, ¿sí? Esta base de datos ha sido desarrollada a la medida, y una de las ventajas de desarrollar una base de datos hecho a la medida es que fácilmente no te va a fallar, ¿no? Fácilmente no te va a fallar, es más flexible incluso, ¿no? Pero si se desea adquirir una base de datos que no es a la medida, se compra uno hecho, entonces
Una de las ventajas es que no va a tener errores y la desventaja sería el alto costo, ¿no? Capaz no está hecho a la medida y necesita alguna retroalimentación o alguna reingeniería. Sistemas de gestión de base de datos no libres y gratuitos. Microsoft SQL Server Compact Edition básica, ¿no? En su edición básica, este tipo de software sí es libre, ¿no? Sí se puede instalar, ¿no? Ahí también tenemos la versión de Sybase Ace, la Express, ¿sí? Para Linux sí es gratuita. Oracle Express Edition, ¿sí? Solo corre en un servidor y tiene una capacidad limitada, pero también es gratuita. Entonces acá podemos mencionar otros sistemas de gestión de base de datos libres. Y ahí también visualizamos las páginas donde nosotros podemos encontrar estos sistemas de gestión de base de datos. Ahí está Postgres, SQL, SQLite, DB2, Express, Apache Derby, MariaDB, MySQL. Existen bases de datos distribuidas, que vienen a ser un conjunto de múltiples bases de datos lógicamente relacionadas. Se encuentran distribuidas en diferentes espacios lógicos, llamados sitios o nodos, ¿no? Estos están interconectados por una red de comunicación para transmitir datos y órdenes entre los nodos. Se pueden realizar procesamientos autónomos, esto permite realizar operaciones locales y distribuidas. Existen múltiples sitios de base de datos que están ligados por un sistema de comunicaciones. Y un usuario en cualquier sitio puede acceder a los datos en cualquier parte de la red, exactamente como si estos fueran accedidos de forma local. ¿Sí? Acá podemos observar en esta imagen cómo es el funcionamiento de un sistema de gestión de base de datos, ¿no? Pero distribuido. Muy bien. Reflexión. Los logros más importantes no se miden solo por los resultados, sino por el esfuerzo que ponemos en realizarlos. Muchas gracias.